Hola, bienvenidos a Medicina Interna-Educa. En la cápsula de hoy hablaremos sobre el tromboembolismo pulmonar. La enfermedad tromboembólica venosa es un espectro clínico que incluye dos entidades, la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. El TEP, por definición, corresponde a la oclusión de la circulación de la arteria pulmonar, secundaria al impacto de émbolos, que la mayoría viene de origen venoso. Desde el punto de vista epidemiológico, la enfermedad tromboembólica venosa es el tercer síndrome cardiovascular más frecuente, solo superado por el infarto agudo al miocardio y el accidente cerebrovascular. Y no solo eso, también constituye la tercera causa de muerte cardiovascular. En términos de incidencia, el TEP presenta aproximadamente un caso por 1000 habitantes al año, con un riesgo que aumenta progresivamente con la edad. Respecto a su mortalidad, esta se sitúa en torno al 5-7% y el principal determinante de muerte no es el trombo, es la repercusión sobre la cámara derecha, que genera un ventrículo derecho agudo y colapso circulatorio. La enfermedad tromboembólica venosa se entiende hoy como el resultado de la interacción entre factores de riesgo propio del paciente y factores ambientales o transitorios. Esta distinción es clave, porque no solo explica por qué ocurre el fenómeno tromboembólico, sino que define las decisiones terapéuticas fundamentales, como la duración de la terapia anticoagulante, si es finita cuando el factor es transitorio o prolongada indeterminada cuando el riesgo es permanente. La última guía europea clasifica los factores de riesgo según su odds ratio, es decir, según la magnitud de riesgo trombótico que confieren. Dentro de los factores de mayor riesgo, con odds ratios más elevados, se incluyen la fractura de extremidades inferiores, el reemplazo de cadera o rodilla, lesión de médula espinal, hospitalización reciente por insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular o infarto agudo al miocardio en los últimos 3 meses. Y finalmente, el más importante de todos, el antecedente personal de TEP o TBP previa. En un nivel de riesgo intermedio, con odds ratios aproximados de 2 a 9, encontramos los siguientes: trombofilia, cáncer activo, infecciones agudas, catéteres intravasculares, enfermedades autoinmunes, entre otras condiciones. Todos estos elementos deben integrarse en la evaluación clínica, porque no solo explican el evento, sino que condicionan el manejo a largo plazo del paciente. Como ya mencionamos, el TEP corresponde a la oclusión de la circulación pulmonar secundaria a un émbolo proveniente del territorio venoso. Este émbolo se forma sobre todo en un sustrato protrombótico, clásicamente explicado por la tríada de Virchow, que incluye tres mecanismos fundamentales: la lesión endotelial, la éstasis venosa y la hipercoagulabilidad. En aproximadamente el 90% de los casos, el trombo se origina en las extremidades inferiores, especialmente la trombosis venosa profunda proximal. Sin embargo, también puede originarse en otros territorios, como las venas esplénicas, renales, en las extremidades superiores, particularmente en el contexto de catéteres intravasculares. Una vez que el trombo se desprende de su sitio de origen, por ejemplo, una TBP proximal, migra hacia la circulación pulmonar, donde pueden ocurrir dos escenarios principales. El primero, el trombo se fragmenta, generando émbolos de menor tamaño que terminan obstruyendo la circulación pulmonar distal o periférica, que en algunos casos puede conducir a infarto pulmonar. En el segundo escenario, el trombo mantiene su tamaño y ocluye porciones proximales de la circulación pulmonar. Cuando esto ocurre a nivel de arterias lobares o centrales, puede producir un aumento brusco de la poscarga del ventrículo derecho, llevando a falla ventricular derecha aguda, compromiso hemodinámico y, en casos severos, la muerte. El mecanismo hemodinámico central de la fisiopatología del TEP se inicia por el aumento brusco de la poscarga del ventrículo derecho, secundario a la obstrucción mecánica de la circulación pulmonar. Este aumento en la poscarga se exacerba aún más por la liberación de sustancias vasoactivas, generadas por la activación endotelial y plaquetaria. Entre ellas destaca el tromboxano A2 y la serotonina, que generan vasoconstricción pulmonar adicional. El problema es que el ventrículo derecho no está diseñado para tolerar aumentos agudos de la poscarga. Como consecuencia, se produce una disminución del volumen eyectivo del ventrículo derecho y, en forma secundaria, una reducción del llenado del ventrículo izquierdo, lo que traduce en un descenso transitorio del gasto cardíaco. Esta caída del gasto cardíaco es detectada por los vasoreceptores, activándose mecanismos compensatorios, destacando el sistema nervioso simpático, con un aumento en el cronotropismo, inotropismo y vasoconstricción periférica, y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que induce a vasoconstricción y retención de sodio y agua.
El objetivo de estos mecanismos es optimizar la precarga y la contractibilidad, intentando restaurar el volumen eyectivo tanto ventricular derecho como izquierdo y así sostener la hemodinamia. Sin embargo, cuando sumamos el aumento sostenido de la poscarga ventricular derecha junto a los mecanismos compensatorios, se genera un marcado aumento del consumo de oxígeno miocárdico. En pacientes con buena reserva cardiopulmonar, la oferta y demanda de oxígeno puede mantenerse equilibrada, sin producir isquemia ni compromiso hemodinámico. En cambio, en pacientes con comorbilidades cardiopulmonares, la reserva funcional está reducida y rápidamente se produce un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno miocárdico, generando isquemia del ventrículo derecho, lo que se manifiesta clínicamente como un ventrículo derecho agudo junto a la elevación de troponinas. Este escenario corresponde al clásicamente denominado TEP submasivo y actualmente TEP de riesgo intermedio alto. Si el proceso progresa, el ventrículo derecho claudica, produciendo signos de congestión venosa sistémica como la ingurgitación yugular, el derrame pleural, la hepatomegalia, el reflujo hepatoyugular, entre otros. Al mismo tiempo, el bajo retorno venoso izquierdo genera signos de hipodébito sistémico, manifestados por hipotensión, piel fría, pálida, diaforética, un llenado capilar prolongado, oliguria, etc. Este cuadro corresponde al TEP de alto riesgo, o clásicamente denominado como TEP masivo. Si esta cascada no se revierte oportunamente, el paciente puede evolucionar a un shock obstructivo y shock cardiogénico, y finalmente a la muerte. Respecto a las alteraciones gasométricas del tromboembolismo pulmonar, es importante entender que la hipoxemia no está siempre presente al inicio. En fases iniciales, muchos pacientes mantienen los alvéolos ventilados y desarrollan taquipnea, lo que permite compensar parcialmente el intercambio gaseoso. Sin embargo, la obstrucción de la circulación pulmonar genera un fenómeno fisiopatológico clave, el aumento del espacio muerto alveolar, es decir, alvéolos que están ventilados pero mal perfundidos. La taquipnea sobre los alvéolos ventilados provoca una disminución de la presión parcial de CO2 intraalveolar, ya que no existe intercambio gaseoso efectivo. Esto se traduce clínicamente en hipocapnia, uno de los hallazgos gasométricos más característicos del TEP. Como mecanismo compensatorio, esta hipocapnia induce a broncoconstricción refleja, cuyo objetivo es redistribuir la ventilación hacia los alvéolos bien perfundidos y así intentar mantener la relación ventilación-perfusión. Sin embargo, cuando esta broncoconstricción es significativa, puede favorecer la aparición de atelectasia, que por definición corresponden a un chant intrapulmonar. Es precisamente este chant el que finalmente conduce a hipoxemia. Finalmente, es importante mencionar el componente inflamatorio que puede presentarse en el tromboembolismo pulmonar. Esta hipótesis surge a partir de la observación clínica de pacientes que, a pesar de una trombolisis y anticoagulación oportuna, evolucionan de manera desfavorable en las primeras 24 o 48 horas. En estos casos, los estudios histopatológicos demostraron una infiltración masiva de células inflamatorias, particularmente a nivel miocárdico. Se postula que los altos niveles de catecolaminas, liberados en un contexto de estrés hemodinámico severo, serían el gatillante inicial de la respuesta inflamatoria, que puede culminar en una miocarditis aguda y deterioro de la función ventricular. Esta teoría se sustenta en modelos experimentales murinos, en los cuales se indujo a un tromboembolismo pulmonar y posteriormente se administró un anticuerpo monoclonal dirigido contra los polimorfos nucleares. Los animales tratados mostraron menores niveles de troponina tras la reperfusión y una mejor contractibilidad miocárdica en comparación con los controles, lo que refuerza el rol de la inflamación como un mediador activo en el daño miocárdico, más allá del componente puramente hemodinámico. Aquí quiero detenerme un momento. Es fundamental comprender un mecanismo fisiopatológico frecuente en la insuficiencia cardíaca derecha, de distintas etiologías, y que en el TEP tiene un rol central: la alteración de la interdependencia ventricular. La interdependencia ventricular, dicho en forma simple, significa que el funcionamiento de un ventrículo depende del adecuado funcionamiento del otro ventrículo. En el TEP, la obstrucción de la circulación pulmonar genera una sobrecarga aguda de presión sobre el ventrículo derecho, lo que conduce a una sobrecarga de volumen. Esta sobrecarga provoca una asincronía en la contracción ventricular. El ventrículo derecho prolonga su tiempo sistólico intentando vencer la elevada poscarga, mientras que el ventrículo izquierdo ya se encuentra en diástole. Como consecuencia, la caída de presión del ventrículo izquierdo
permite que el septum interventricular se desplace hacia la izquierda, comprometiendo el llenado ventricular izquierdo. Este fenómeno reduce el volumen eyectivo del ventrículo izquierdo, lo que se traduce clínicamente en hipotensión, bajo gasto cardíaco, choque obstructivo y en casos graves la muerte. Por este motivo, la administración liberal de volumen en los pacientes hipotensos con un TEP puede ser perjudicial. Este volumen incrementa aún más la distensión del ventrículo derecho, se agrava la interdependencia ventricular, hay un mayor desplazamiento del septum hacia la izquierda, se reduce aún más el llenado ventricular izquierdo y así generamos un colapso hemodinámico. La sintomatología del TEP es altamente inespecífica y con una sensibilidad aproximada del 50%, combinación que explica el por qué el TEP es frecuentemente subdiagnosticado. El espectro clínico es amplio y variable. Algunos pacientes pueden cursar de forma sintomática o presentando disnea leve, mientras que otros pueden debutar con hipotensión, cianosis central y rápidamente progresar hacia un shock. Es por ello que ante cualquier paciente con disnea, dolor torácico o colapso hemodinámico de causa no clara, es fundamental integrar la clínica con los factores de riesgo tromboembólicos previamente revisados. Antes de entrar en las estrategias diagnósticas según la probabilidad pretest, vale la pena revisar de manera general los principales exámenes utilizados en el diagnóstico de TEP. Comencemos con el dímero D. El dímero D es el producto de la degradación de la fibrina, por lo que su elevación es reflejo que en el organismo está ocurriendo coagulación y fibrinolisis de manera simultánea. Su principal utilidad radica en que posee un valor predictivo negativo muy alto, cercano al 99%, y en términos prácticos, un dímero D bajo hace muy improbable la presencia de una enfermedad tromboembólica venosa, incluyendo el TEP y la TBP. Sin embargo, el dímero D tiene una limitación importante, su especificidad es baja. Valores elevados se observan en múltiples condiciones no trombóticas, como los pacientes hospitalizados, el cáncer, los procesos inflamatorios, hemorragias, traumatismos, etc. Por esta razón, un dímero D elevado no confirma un TEP y su valor predictivo positivo es bajo. El dímero D no es un examen confirmatorio, sino una herramienta de descarte en los pacientes con una probabilidad baja o intermedia de TEP. Otro punto clave es que los niveles de dímero D aumentan fisiológicamente con la edad, y para mejorar su rendimiento diagnóstico se recomienda ajustarlo por la edad, con la siguiente ecuación. Sobre los 50 años es la edad por 10. Finalmente, más allá de su rol diagnóstico, algunos estudios han mostrado que los valores de dímero D al diagnóstico sobre 1500 se asocian a peor pronóstico a los 3 meses, lo que refuerza la idea de que posiblemente tenga un valor pronóstico. En el electrocardiograma, ningún hallazgo es patognomónico de TEP. Sin embargo, se pueden apreciar una amplia variedad de alteraciones en el electrocardiograma. La más frecuente es la taquicardia sinusal, pero también podemos observar signos de sobrecarga del ventrículo derecho, como el patrón S1QT3, T negativas asimétricas en derivadas derechas, un bloqueo de ramas de reciente aparición, eje desviado a la derecha, arritmias supraventriculares, etc. Acá podemos observar varios signos de TEP. Primero, el eje desviado a la derecha por el complejo QRS negativo en D1. En los círculos demarcados se aprecia una S profunda en D1, Q patológica en D3 y T negativa en D3, hallazgos que certifican el patrón S1Q3T3. También en derivadas derechas vemos un bloqueo completo de rama derecha, signos de sobrecarga con T negativas, etc. La principal utilidad del ecocardiograma en el TEP es evaluar la repercusión sobre la cámara derecha. Es importante entender que el ecocardiograma no es un examen que busque diagnosticar activamente el TEP. De hecho, los pacientes con TEP que no cursan con compromiso ventricular derecho no presentan ningún signo ecocardiográfico confirmatorio. En la literatura se describe un valor predictivo positivo cercano al 50%, por lo que un ecocardiograma negativo no descarta el diagnóstico de TEP. Además, los signos de sobrecarga de cámara derecha son poco específicos, ya que pueden observarse en múltiples patologías pulmonares y cardíacas, como exacerbaciones de EPOC, enfermedades pulmonares difusas, hipertensión pulmonar crónica, entre otras. Entonces, ¿cuál es el verdadero valor del ecocardiograma? Su principal fortaleza es la estratificación de riesgo. La presencia de disfunción o dilatación del ventrículo derecho se asocia a un mayor riesgo de deterioro hemodinámico y peor pronóstico,
incluso en los pacientes que están normotensos. Pero su rol es aún más crítico en el contexto de TEP con compromiso hemodinámico, el que conocemos como TEP de alto riesgo. En este escenario, el ecocardiograma se transforma en una herramienta clave. Si no hay evidencia de compromiso de cámara derecha, se puede descartar de forma segura el TEP como causa del shock, puesto ya sabemos que el shock se genera por compromiso de cámara derecha. Por el contrario, la demostración de disfunción ventricular derecha en un paciente inestable es suficiente para iniciar un tratamiento de reperfusión de emergencia, sin la necesidad de confirmarlo por el angiotac. Las imágenes constituyen la piedra angular en el diagnóstico del TEP. Entre ellas, el angiotac de arterias pulmonares es actualmente el examen de elección, debido a su alto rendimiento diagnóstico, amplia disponibilidad y rapidez. Una de sus ventajas adicionales es que permite, en el mismo contexto diagnóstico, asociar a un estudio de extremidades inferiores mediante un ecodoppler, el cual es especialmente relevante considerando que la mayoría de los trombos se originan en venas profundas de las extremidades inferiores. No obstante, es importante destacar un punto clave. Cuando la sospecha clínica de TEP es alta, un angiotac negativo no descarta completamente el diagnóstico. En estos escenarios puede ser necesario recurrir a otras modalidades de imágenes o exámenes complementarios para excluir o confirmar el diagnóstico. Otra herramienta diagnóstica relevante es la gammagrafía de ventilación-perfusión, que evalúa la relación entre áreas ventiladas y perfundidas del pulmón. En un pulmón sin enfermedad de base, las regiones ventiladas deberían estar adecuadamente perfundidas. La presencia de zonas ventiladas, pero no perfundidas, genera un defecto de la perfusión, que es altamente sugerente de tromboembolismo pulmonar. Dado que implica una irradiación significativamente menor y que no requiere de medios de contraste iodados, la gammagrafía ventilación-perfusión es el examen de elección en pacientes embarazadas, en pacientes con enfermedad renal crónica o en pacientes con alergia al medio de contraste. Finalmente, la angiografía pulmonar es el examen con mayor rendimiento diagnóstico, pero en la actualidad se utiliza de forma excepcional, debido a su carácter invasivo y que la angiotac ofrece una alternativa menos invasiva, más asequible y con excelente rendimiento. La estrategia diagnóstica del TEP se basa en dos elementos fundamentales, la probabilidad pretest y la condición hemodinámica del paciente. Esta distinción es clave, porque el abordaje cambia radicalmente según si el paciente se encuentra con hemodinamia estable o inestable. En un paciente hemodinámicamente inestable, la prioridad no es completar un estudio diagnóstico exhaustivo, sino instaurar un tratamiento inmediato, ya que el TEP puede ser rápidamente fatal. En este escenario, las decisiones se toman con apoyo clínico y ecocardiográfico. En cambio, cuando el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, contamos con tiempo para realizar un estudio diagnóstico ordenado, guiado por la probabilidad clínica pretest. Para objetivar esta probabilidad, debemos utilizar scores clínicos validados, siendo los más recomendados el score de Wells y el score de Ginebra. Estas escalas permiten clasificar al paciente según la probabilidad de presentar un TEP, y sobre esa base definimos los siguientes pasos diagnósticos. Por ejemplo, en las versiones simplificadas de Wells se utiliza como corte 4 puntos. Si el puntaje es igual o menor a 4 puntos, el TEP se considera improbable y la probabilidad es cercana al 8%. Si el puntaje es mayor a 4, el TEP se considera como probable y la probabilidad asciende aproximadamente a un 34%. En pacientes con una baja probabilidad clínica pretest se recomienda utilizar la regla PERC, cuyo objetivo es descartar de forma segura el diagnóstico de TEP sin la necesidad de solicitar exámenes, incluyendo el dímero D. El PERC está diseñado exclusivamente para pacientes con baja probabilidad pretest. No debe aplicarse en pacientes con probabilidad intermedia o alta, ni tampoco en pacientes con hemodinamia inestable. El score PERC consta de 8 variables clínicas y es de criterio estricto. Todas deben estar ausentes para poder descartar el TEP. Si alguna de las variables es positiva, el PERC deja de ser válido y el paciente debe continuar el estudio diagnóstico según los algoritmos habituales. Ahora veamos qué dicen los algoritmos de estudio y el manejo respecto a la hemodinamia y la probabilidad diagnóstica. Si mi paciente con sospecha de TEP se presenta con compromiso hemodinámico, el examen a realizar es la ecocardiografía a pie de cama. Si se objetiva el compromiso de cámara derecha, basta para realizar el diagnóstico presuntivo e iniciar la trombolisis de emergencia. Si la ecocardiografía no evidencia un compromiso de cámara derecha, esa inestabilidad hemodinámica no puede ser explicada por el TEP. Por lo tanto, debemos buscar rápidamente otras causas de compromiso hemodinámico,
como el infarto o el miocardio, un taponamiento cardíaco, un shock séptico hipovolémico, etc. Ahora, ¿cómo define la guía europea la inestabilidad hemodinámica? Todo paciente con un paro cardiorrespiratorio que amerite de resucitación cardiopulmonar, una presión sistólica menor a 90 o la necesidad de vasopresores para tenerla sobre 90, junto a un estado adecuado de volumen, más la presencia de disfunción orgánica debido a la hipotensión, como el compromiso de conciencia, la piel fría con lividez, la oliguria, la elevación del lactato, etc. Finalmente, la hipotensión persistente, aquella presión arterial sistólica menor a 90 o una caída mayor a 40 puntos que dura más de 15 minutos y no está causada por arritmias de nueva aparición, hipovolemia o sepsis. Ahora bien, cuando el paciente se presenta con hemodinamia estable, disponemos de tiempo para realizar un estudio diagnóstico estructurado, guiado por la probabilidad clínica pretest. Esta probabilidad la vamos a objetivar por los scores de Wells o Ginebra. Si tras aplicar estas escalas la probabilidad pretest es baja o intermedia, el examen inicial recomendado es el dímero D. En este escenario, un dímero D negativo descarta el diagnóstico de TEP con un alto grado de seguridad. Si el dímero D resulta positivo, se debe continuar el estudio con un angioTAC de tórax, que nos permitirá confirmar o descartar el diagnóstico. En cambio, si la probabilidad clínica es alta, no se debe solicitar el dímero D, ya que su utilidad es limitada en este escenario. En estos pacientes debemos continuar directamente con el angioTAC de tórax. Si el angioTAC resulta positivo, el diagnóstico está confirmado. Empero, si el angioTAC resulta negativo, pero la sospecha clínica sigue siendo alta, el estudio debe continuar. En estos casos, se puede realizar una ecodoppler de extremidades inferiores, ya que la demostración de una trombosis venosa profunda proximal confirma el diagnóstico de TEP. Como alternativa, y en situaciones seleccionadas, puede considerarse la angiografía pulmonar. A su vez, en los pacientes con TEP y hemodinamia estable, con diagnóstico ya confirmado, debemos estratificar el riesgo, puesto esto nos va a otorgar decisiones terapéuticas y el lugar del manejo. La estratificación se basa en tres grandes pilares: los hallazgos clínicos, imaginológicos y de laboratorio. Para iniciar la estratificación, comenzamos con el score PESI. El PESI es un índice pronóstico validado y diseñado para estimar la mortalidad a 30 días en los pacientes con TEP. El PESI incorpora múltiples variables clínicas como el sexo, la edad, la presencia de cáncer, comorbilidades, la frecuencia cardíaca, respiratoria, entre otros. Y existen dos versiones, la original y la simplificada. Ambas versiones permiten clasificar a los pacientes en grupos de riesgo. Los pacientes clasificados como bajo riesgo presentan una mortalidad a 30 días menor al 3%. En cambio, los pacientes en clase 3 o superior en el PESI original o un puntaje mayor o igual a 1 en el PESI simplificado se consideran como riesgo intermedio o mayor. Requieren vigilancia más estrecha y, en algunos casos, estrategias terapéuticas más agresivas. Ahora, para completar la estratificación de riesgo, debemos analizar la clínica del paciente, la repercusión de cámara derecha por imagen y la solicitud de biomarcadores que veremos a continuación. Si el paciente se presenta con inestabilidad hemodinámica y ya tenemos la sospecha presuntiva de TEP, la conducta es inmediata: trombolisis sistémica de emergencia asociada a un soporte hemodinámico. Si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, continuamos con la estratificación pronóstica. Calculamos el PESI. Si el paciente tiene un PESI de bajo riesgo, el manejo puede realizarse de forma ambulatoria, con anticoagulación, siempre que no existan contraindicaciones sociales o clínicas. Si el PESI clasifica al paciente como riesgo intermedio, el siguiente paso es evaluar la repercusión de cámara derecha, tanto por imágenes como por biomarcadores. Utilizamos para esto la ecocardiografía o el angioTAC, para evaluar la disfunción del ventrículo derecho, y las troponinas principalmente, y como adyuvante el ProBNP, para detectar lesión o sobrecarga miocárdica. Cuando existe evidencia de compromiso de cámara derecha a la imagen o los biomarcadores salen alterados, el paciente se encasilla como TEP de riesgo intermedio alto. Si los hallazgos están ausentes, se considera como riesgo intermedio bajo. Los pacientes con riesgo intermedio bajo se hospitalizan en sala de cuidados generales, con vigilancia clínica. En cambio, los pacientes con un riesgo intermedio alto deben manejarse en unidades de cuidados intensivos o intermedios, mediante monitorización cardíaca continua. ¿Por qué? Porque la evidencia muestra que aproximadamente 1 de cada 20 pacientes con riesgo intermedio alto progresa con descompensación hemodinámica
escenario en el cual está indicada la trombosis de rescate. La administración de oxígeno suplementario está indicado en todo paciente que sature menos de 90. La hipoxemia grave o la insuficiencia respiratoria refractaria a la administración convencional de oxígeno debe hacernos sospechar de la presencia de un shunt intracardíaco de derecha a izquierda a través de un foramen oval permeable. La insuficiencia cardíaca derecha con bajo gasto cardíaco sistémico es la principal causa de muerte en los pacientes con TEP. Y en este contexto es fundamental entender que la hipotensión no se debe a la hipovolemia, sino que a la claudicación del ventrículo derecho, secundario al aumento brusco de la poscarga pulmonar. Por esta razón, la hipotensión en el TEP no debe corregirse con una fluidoterapia enérgica. Sobrecargar de volumen a un ventrículo derecho ya dilatado y disfuncionante empeora aún más la interdependencia ventricular, desplaza de mayor manera el septum hacia la izquierda, reduce en mayor cuantía el llenado ventricular izquierdo y agrava la hipotensión y el shock. Esto no significa que los fluidos estén contraindicados, sino que deben administrarse de forma más cautelosa. La recomendación es realizar cargas pequeñas de volumen, en el orden de 250 a 500 ml de Ringer lactato. Se administran cada 15 a 30 minutos e idealmente deben ser guiados por ecografía. No obstante, dado que el problema central es el bajo gasto secundario a la falla ventricular derecha, el pilar del soporte hemodinámico debe ser el uso de vasoactivos e inótropos, más que de fluidos. En este escenario, aunque la evidencia no es robusta, uno de los inótropos que se ha propuesto como primera línea es el levosimendan, ya que además de mejorar la contractibilidad, induce a vasodilatación del lecho pulmonar, reduciendo la poscarga del ventrículo derecho, lo que resulta fisiopatológicamente atractivo en el TEP. La anticoagulación es un pilar fundamental del manejo y se inicia en todos los pacientes con TEP. Yugula la expansión del trombo, evitando complicaciones agudas y crónicas. En pacientes con probabilidad pretest intermedia o alta, la anticoagulación se inicia de inmediato, mientras esperamos los resultados de los exámenes. Cuando la probabilidad clínica es baja, la anticoagulación se inicia tras la confirmación diagnóstica. La anticoagulación de elección en los pacientes de alto riesgo es la heparina no fraccionada, puesto que en estos pacientes se debe instaurar rápidamente la terapia de reperfusión y en escenarios de hemorragia es más rápida la reversión con protamina. Tras la terapia de reperfusión y la estabilidad clínica, podemos trasladar la anticoagulación con el uso de anticoagulantes directos. En estos casos, la guía utiliza los mismos grados de recomendación tanto para el uso de heparinas de bajo peso molecular como los DOAC. Sin embargo, en el caso del riesgo intermedio alto, recomienda el uso de heparina. En el caso de riesgo bajo, podemos partir de inmediato con los anticoagulantes directos. El periodo inicial de la terapia anticoagulante es de 3 meses, con el fin de evitar un TEP recurrente y la extensión del trombo. Finalizados estos 3 meses, la decisión de continuar o suspender la anticoagulación debe basarse en una evaluación individualizada, comparando el riesgo de recurrencia tromboembólica versus el riesgo hemorrágico asociado a la anticoagulación. En pacientes cuyo TEP se asocia a factores de riesgo transitorios como una cirugía, algún reposo prolongado, fracturas, enfermedades agudas reversibles, etc., podemos suspender la anticoagulación después de los 3 meses, ya que el riesgo de recurrencia es bajo. En contraste, en pacientes con factores de riesgo persistentes, el riesgo de recurrencia es elevado. En estos casos se recomienda una anticoagulación indefinida. Entre los factores de riesgo persistente más relevantes se incluyen, en cáncer activo, el síndrome antifosfolípido, las trombofilias de alto riesgo y 2 o más episodios de trombosis venosa profunda o TEP no provocados. En cuanto al tipo de anticoagulación ambulatoria, los anticoagulantes orales directos son actualmente la opción de primera línea, siempre que no exista alguna contraindicación, como una enfermedad renal crónica avanzada con velocidad de filtración glomerular menor a 30, embarazo, lactancia, en donde la anticoagulación de elección son los antagonistas de la vitamina K. En los pacientes con TEP asociado a cáncer, la anticoagulación de elección ha sido clásicamente la heparina de bajo peso molecular. No obstante, la evidencia más reciente permite considerar el uso de DOAC, como el rivaroxaban o el edoxaban, en pacientes con TEP y cáncer no gastrointestinal, siempre evaluando cuidadosamente el riesgo hemorrágico. La terapia de reperfusión libera de manera más rápida la poscarga del ventrículo derecho, mejorando la función ventricular y la perfusión pulmonar. Está indicada en todo paciente con TEP de alto riesgo que no presente contraindicaciones y también en pacientes de riesgo intermedio alto que sufran un declive hemodinámico. En casos de contraindicación,
Se prosigue con la embolectomía quirúrgica o el tratamiento percutáneo guiado por catéter. Este manejo tiene mejores resultados entre más precoz se instaure. Se describe que antes de las 48 horas es donde se evidencian los mejores outcomes. No obstante, los beneficios se observan hasta los 14 días de iniciados los síntomas. Respecto al trombolítico de elección, se prefieren los activadores recombinantes del plasminógeno, y entre ellos no existe preferencia si el tenecteplase o el teplase, pero sí se recomiendan los protocolos de rápida infusión por sobre los de infusión lenta. Acá les dejo la bibliografía utilizada para realizar esta cápsula. Y con esto damos término a la clase de hoy. Déjame en los comentarios cualquier duda que te haya quedado de TEP. Déjame en los comentarios también qué tema te gustaría que conversáramos. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y recuerda, esto lo aprendiste en Medicina Interna Educa.